Hola a todos, mi nombre es Gabriel Elías y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hay cosas que debemos saber y este espacio es para ello. Quédate con nosotros, suscríbete y aprieta la campanita. Vamos con el tema de hoy. Mucho se habla, sobre todo en círculos cristianos, del misterio de la iniquidad, sin saber realmente cuál es su significado. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, le señaló Pablo a los tesalonicenses. A primera vista resultan algo enigmáticas aquellas palabras. Sin embargo, basta escarbar un poco para descubrir su significado. ¿Qué relación tiene la iniquidad con la ley de Dios? Hoy iniciamos una serie de videos que nos ha de llevar hacia la comprensión de este tema y cómo este misterio de la iniquidad se ha manifestado en nuestra sociedad. Una sociedad que ha renegado tanto de Dios como de su ley, aquella que fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. El mundo en la actualidad ha decidido romper con las normas y reglas heredadas de antaño y ha decidido establecer un nuevo sistema de leyes, las que se adecúan de mejor manera al mundo que ha nacido a partir del posmodernismo. El mundo en la actualidad muy poco tiene que ver con el mundo del primer siglo de nuestra era, o del primer milenio, incluso al de la primera mitad del siglo XX. El mundo ha sufrido una transformación total, por lo que las leyes que gobernaron el destino de los hombres ya no se adecúan a la realidad del mundo actual. El mundo y su dinámica ha tomado un rumbo distinto, por lo que aquel resulta ser un sistema que ha quedado en el pasado y obsoleto, y que a la luz de los hombres, y sobre todo a la luz de las mujeres, en nuestros días resulta necesario abolir y establecer todo un nuevo canon que interprete la construcción de esta nueva sociedad. En esta, la ley de Dios ya no tiene cabida, porque representa un régimen que hay que eliminar y porque sencillamente la gente de nuestros días ha quitado de sus mentes y de sus corazones a Dios, y sencillamente no creen en su existencia. Incluso las propias iglesias, sobre todo evangélicas, ya habían señalado con anterioridad que la ley de Dios había quedado abolida a partir de la muerte y resurrección de Yeshua. Veremos a partir de ahora qué hay detrás de todo esto. Comenzaremos realizando un análisis de las traducciones de las Escrituras que dieron una mala interpretación sobre la ley. Después abordaremos ciertos contextos que se dan en la sociedad por la pérdida de la ley, para después abordar directamente la ley de Dios y lo que ésta nos enseña. Comencemos. Las diversas traducciones que se han realizado a través del tiempo de los textos bíblicos y en algunos casos las malas traducciones que han llegado hasta nosotros han contribuido directamente en el desarrollo de doctrinas que se alejan de la verdad. Estas han favorecido que el error se esparciera por todo Occidente, afectando a un cristianismo que ya era ignorante de las raíces de la fe que estaban abrazando. Roma ya se había encargado tempranamente de extirpar toda raíz hebrea en las Escrituras. Las palabras, si las modificamos, pueden darnos un panorama distinto de lo que se quiso decir originalmente, cambiando y tergiversando su correcta interpretación. Este ejercicio ha traído consigo confusión junto a una mala comprensión de las Escrituras, lo que ha afectado principalmente al cristianismo en Occidente. En este video me quiero detener en una palabra proveniente del idioma griego. Me refiero a la palabra anomos, la cual se ha traducido en las Escrituras como iniquidad. Generalmente, al leer las Escrituras nos encontramos con algunas palabras que se hacen parte del lenguaje. En este caso, podríamos señalar que se hace parte de un lenguaje más bien evangélico, pero que por lo general se desconoce su significado. Este es el caso de la palabra iniquidad. Para quienes leen el Nuevo Testamento, cabe la pregunta: ¿sabemos realmente cuál es el significado de esa palabra? Algunos lo entienden como maldad, como injusticia, como impiedad. Ciertamente entender el significado de esta palabra nos llevará a comprender ciertas cosas que a la luz del pensamiento occidental ha permanecido oculto. Quizás fue el propio Yahweh quien escondió estas cosas para mantener oculta su palabra hasta el momento del restablecimiento de todas las cosas de las que nos hablaron los profetas. Pablo también habla sobre estas congregaciones que se han apartado de la verdad, para seguir fábulas y mentiras y no la palabra eterna de Yahweh, y que se han apartado y que no han guardado su ley.
Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Justamente encontramos la palabra en cuestión en este pasaje, el cual representa la condición en la cual se encuentra este pueblo que dice seguir a Yahweh, pero que han abandonado sus mandamientos y su palabra para seguir señales mentirosas, falsas doctrinas de falsos apóstoles, que solo son fábulas, palabras lindas, que son las que ellos quieren oír, dejando de lado la palabra de Yahweh. El castigo de Yahweh a su pueblo vino justamente por no obedecer a su ley, y es por ello que su pueblo fue dispersado, esparcido por el mundo, olvidado, quedando sin Dios y sin ley. Recordemos también las palabras de Yahweh a través de los profetas Ezequiel y Amós. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. He aquí vienen días, dice Yahweh el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando la palabra de Yahweh y no la hallarán. Ciertamente el Señor mismo, y debido a que el corazón de muchos está muy lejos de Él, es que ha colocado estos obstáculos, para quienes no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Por este motivo no les permitió ver las maravillas de su ley, y les dio una ley que no era buena. Así buscarían la palabra de Dios y no la hallarían, según lo dicho por el profeta Amós. Sin embargo, es hora de anunciar que es tiempo de volver a las raíces que una vez se perdieron. Es tiempo de restaurar el tabernáculo de David que está caído. Es tiempo de proclamar el mensaje del profeta Elías que ha sido reservado para este tiempo. Como mencionamos al comienzo, la palabra iniquidad viene de la palabra griega anomia, idioma en el cual está escrito el Nuevo Testamento, y esta a su vez de la palabra anomos, cuyo significado literalmente es sin ley. Anomia se refiere a aquel que no está sujeto a la ley de Dios, se refiere a aquel que es transgresor de la ley. Por tanto, aquel que hace iniquidad es aquel que viola la ley de Dios. Tristemente, hoy las iglesias cristianas predican que aquella ley que para Yahweh es eterna está abolida, que ya no debe seguir, basándose erróneamente en versículos sueltos de los cuales lamentablemente no han sido capaces de comprender todo su significado. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, señalan muchos, basándose en las palabras de Pablo en su carta a los romanos, para justificar que, según ellos, la ley está abolida. En otro video de esta serie, analizaremos con más atención a qué se refiere Pablo con esta frase. Una correcta lectura de esto te llevará a entender las escrituras en su totalidad. No es bueno tomar versículos y sacarlos del contexto. Recordemos que Pablo escribía cartas, las que deben ser leídas íntegramente, y no sacar trozos de ellas y crear doctrinas extrañas con aquellos trozos. Las escrituras no se contradicen. Lo que dice Yahweh en lo que se ha denominado como Antiguo Testamento es confirmado en el Nuevo Testamento. Su palabra es única, perfecta, eterna. Él no se arrepiente de lo que ha dicho, sino todo lo contrario, lo confirma. Pero volvamos a la palabra que hoy nos convoca y veamos los pasajes donde esta palabra es señalada. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación
presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. He aquí algunos ejemplos donde aparece esta palabra, iniquidad. Quizás la palabra por sí sola no nos dice mucho, pero si la traducimos como corresponde, su significado toma una mayor relevancia. Pablo les dice a los tesalonicenses que está en acción el misterio de la iniquidad, es decir, ese misterio para los que se pierden, y que en el fondo de su corazón no quieren aceptar la ley de Dios, y se escudan en falsas doctrinas que dicen que ya no debe guardar la ley, que estás libre de eso, cuando las Escrituras dicen todo lo contrario. Andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Curiosamente, hay otros pasajes en la Escritura donde aparece la misma palabra, anomia, que en los pasajes anteriores es traducido como iniquidad, pero en estos pasajes esta está traducida de forma distinta. Veamos estos pasajes. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En este último versículo cabe destacar que la palabra maldad en algunas versiones aparece como iniquidad. Continuemos con los versículos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La misma palabra anomia, que se ha traducido como iniquidad, en estos pasajes es traducido como maldad, cambiando el verdadero significado de los textos originales, aun cuando el que hace maldad explícitamente transgrede la ley de Dios. Esto viene a dar una idea que habla de personas muy malas, violadores o asesinos. Sin embargo, vemos en el primer ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 22, que aquellos que están al frente del Mesías no tienen precisamente estas características. Pueden ser pastores, profetas, apóstoles falsos, que lo más probable es que no clasifiquen como violadores o asesinos. Sin embargo, han llevado por el engaño a muchos y han transgredido la ley de Dios. Este pasaje habla de aquellos que abundan hoy por doquier, y que las multitudes siguen por sus supuestos milagros, por sus señales, por sus falsas profecías, a lo que el Señor les dice, nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la ley. En el pasaje de Mateo 24, versículo 11, nos habla también sobre estos falsos profetas que engañarán a muchos, y el amor se enfriará debido a haberse multiplicado las transgresiones de la ley. Es verdad que violar la ley significa que habrá maldad, que es lo que vemos hoy por todos lados, pero el concepto es más amplio que eso. Lamentablemente, las iglesias cristianas han caído en este engaño y proclaman la abolición de la ley de Dios, siendo este el motivo por el cual la casa de Israel fue echado de la presencia de Dios, siendo castigados, viviendo lejos de su tierra, de las promesas y de la ciudadanía que legítimamente les pertenecía. Ese es el motivo por el cual también serán apartados quienes se dejen engañar por los falsos profetas que han salido por el mundo para engañar al pueblo de Dios, tal como lo describe el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Recordemos una vez más sus palabras. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vienen a la memoria en esta hora las palabras de un verdadero apóstol, Juan, el discípulo amado, quien cita en su primera carta: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús, el Mesías, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. La palabra anomia, que ha sido traducida como iniquidad o maldad, y que nos revela aquel misterio de iniquidad del que nos habló Pablo, cuyo significado correcto es sin ley o transgresión de la ley, sin embargo, por el motivo que ya mencionamos, ha permanecido oculto para la gran masa, aunque no así para quienes siguen e indagan en la palabra de Dios. Es correcto señalar que esta verdad no ha permanecido oculta para quienes, como David, dicen: andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Esta primera parte ha servido de introducción para comprender cómo esta anomia, este misterio de la iniquidad, ha llevado al mundo a su estado actual, donde a los ojos de muchos hoy se lucha por alcanzar ideas como la igualdad, la diversidad o la inclusión, lo que a los ojos del mundo significa una sociedad más justa. Pero esta es una sociedad que se intenta forjar bajo este misterio del que nos habló Pablo, en una anomia total y en un mundo que ha asesinado a Dios. La realidad es que esta idea es tan solo una ilusión, y esta anomia solo nos ha de dirigir hacia el establecimiento del caos, el que poco a poco comienza a vislumbrarse en el horizonte. Hasta aquí nuestro video de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Estaremos subiendo videos todas las semanas. Así que dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Mi nombre es Gabriel Elías y esto es Debes Saber. Nos vemos en la próxima.